¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre los vicios del consentimiento en el acto jurídico. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio hablaremos sobre los requisitos de validez del acto jurídico para posteriormente referirnos de una forma más específica a los vicios en el consentimiento, entre los cuales podemos mencionar el error y su clasificación, es decir, nos referimos al error de hecho, de derecho y también al error aritmético. De la misma forma, estudiaremos las dos formas en que una persona puede incurrir en el error y para ello analizaremos tanto el dolo como la mala fe y finalmente también analizaremos un par de vicios de consentimiento relacionados con la violencia y la lesión. Y en este orden de ideas, cabe destacar que para que un acto jurídico sea emitido de forma válida, se tienen que cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 1795 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Nos referimos de forma concreta a los requisitos de validez del acto jurídico. ¿Pero qué dice esta disposición? El contrato puede ser invalidado, fracción primera, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, fracción segunda por vicios del consentimiento, fracción tercera porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito y fracción cuarta porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Si nosotros ponemos atención en la redacción de esta disposición jurídica y la interpretamos a contrario sensu, pues podemos afirmar que los requisitos de validez del acto jurídico son los siguientes. Número 1. La capacidad jurídica de quienes intervienen en la formación o creación de ese acto jurídico. Es decir, las partes tienen que ser capaces para celebrar ese acto jurídico. Número 2, la ausencia de vicios en el consentimiento de quienes celebran el acto, que es el tema que nos compete en este video. Es decir, en esta ocasión vamos a analizar cada uno de los vicios en el consentimiento de quien celebra el acto jurídico. Entonces, en este caso, para que el acto sea válido, no se tiene que presentar ninguno de estos vicios, como son el error, como son la violencia, como la lesión, o también el dolo o la mala fe. Si se presenta alguno de estos vicios al momento de celebrar el acto, pues el mismo podría estar afectado de nulidad. Otro requisito de validez es la licitud en el objeto, motivo o fin, y también un último requisito está relacionado con la forma establecida en la ley para la celebración de este acto jurídico. En este sentido, como ya lo hemos mencionado, vamos a analizar en esta ocasión los vicios del consentimiento, reiterando que para que el acto sea válido no se tiene que celebrar sin que se presenten estos vicios del consentimiento. Y en este sentido, pues vale la pena referir qué vamos a entender por vicio. Y conforme a la obra de Ernesto Gutiérrez y González, pues el vicio es la realización incompleta o defectuosa de cualquiera de los elementos de esencia de una institución. En este caso, cabe destacar que el consentimiento es uno de los elementos esenciales o de existencia del acto jurídico y por lo tanto se podrían presentar vicios al momento de que se forme el consentimiento en un acto jurídico o al momento de que una persona manifieste su voluntad para la formación de un acto jurídico. Y bueno, pues como ya lo hemos mencionado, esto lo pueden ver en su pantalla, es decir, uno de los elementos de existencia o también denominado elemento esencial del acto jurídico es el consentimiento y por lo tanto el mismo se podría formar conforme a este concepto de forma imperfecta
con motivo de la existencia de un vicio de la voluntad o del consentimiento. ¿Esto qué significa? Que el acto estaría viciado a pesar de que las partes manifestaron su voluntad en la formación del consentimiento. Entonces, a pesar de que dos personas celebraron un contrato de compraventa, el mismo estaría viciado e incluso estaría afectado de nulidad si se presenta uno de estos, valga la redundancia, vicios en el consentimiento. Ahora, ¿pero cuáles son esos vicios? Los pueden ver ustedes en su pantalla. El primero de ellos es el error. Y tomando en consideración la manera en que se produce el error o la manera en que una persona incurre en el error, podemos hablar también del dolo y de la mala fe. Y otros dos vicios del consentimiento que debemos tomar en consideración son la violencia y la lesión. Pero vamos a entrar al análisis de cada uno de ellos. En principio, ¿qué debemos entender por error? Bueno, pues se trata de la falsa percepción de la realidad. Es decir, una persona considera que algo es cierto cuando en realidad no es así. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Raúl compró un reloj con la percepción de que el mismo es de oro o está fabricado con oro, cuando en realidad está chapado en oro. Por lo tanto, Raúl incurrió en un error al momento de celebrar el acto jurídico de la compraventa. Ahí está el ejemplo de esa falsa percepción de la realidad. Ahora bien, el error tiene una clasificación y nos referimos al error de hecho, el error de derecho y también el error aritmético. Vamos a entrar al análisis de cada una de estas especies del error. Y en principio, el error de hecho es aquel que recae sobre la percepción de los hechos o bien de las circunstancias que justifican la celebración del acto jurídico. Es decir, la persona que celebra el acto jurídico toma en consideración esos hechos, esas circunstancias para celebrar el mismo, porque si no son así, es decir, si no se presentan estos hechos o estas circunstancias, simple y sencillamente la persona probablemente no celebraría ese acto jurídico. Vamos a analizar para entender este error de hecho de mejor manera, pues algunos casos que están relacionados con el mismo, algunos ejemplos para entender de mejor forma cómo funciona el error de hecho. Y estos casos los vamos a analizar a partir de la obra de Ernesto Gutiérrez y González, los cuales se encuentran reflejados en su libro Derecho de las Obligaciones. Y en este orden de ideas, pues tenemos en principio el error sobre la naturaleza del contrato. Y este error se presenta cuando una de las partes que pretende celebrar el contrato cae en el error de creer que celebran diverso al que piensa celebrar la otra. Es un error de hecho, es un error en cuanto a las circunstancias de la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, Beto piensa que está celebrando un contrato de arrendamiento, mientras que Raúl considera que es de comodato. Es decir, Beto piensa que está celebrando un contrato oneroso en donde hay un pago de contraprestaciones, es decir, Beto está esperando recibir el pago de la renta, mientras que Raúl piensa que está celebrando un contrato gratuito como es el comodato, que no va a pagar una renta. Entonces aquí hay un error sobre la naturaleza del contrato. Es el primer error de hecho que podríamos mencionar, pero hay más. Ahora referiremos el error sobre la identidad de la cosa. Y este se presenta o tiene lugar cuando las partes caen en el error respecto de la identidad del objeto materia de la prestación en el contrato, ya que cada uno supone que la operación versa sobre una cosa distinta, lo que genera como resultado que no haya coincidencia de voluntades, que no se forme de manera perfecta ese consentimiento. Dicho en otras palabras, el consentimiento por lo tanto es imperfecto y el error impedirá que se forme el mismo. Pero vamos a poner un ejemplo para que esto se comprenda de una forma mucho más clara en cuando se presenta el error sobre la identidad de la cosa. Pensemos en Raúl, quien está vendiendo un vehículo de marca Águila 2, y Beto pretende celebrar el contrato de compraventa con Raúl, pero él piensa que está comprando el vehículo marca Águila 3. Entonces, digamos que es la misma marca, pero son versiones diferentes, y eso genera
que cambien las circunstancias porque pues el vehículo Águila 3 es más reciente, está mucho más equipado, etcétera, en comparación con el vehículo Águila 2. Entonces aquí hay un error en la identidad del objeto porque las partes piensan que están celebrando un contrato pero sobre objetos distintos, es decir, con una identidad distinta. Vamos a analizar otro error de hecho y tiene que ver con el error sobre la substancia. Y para ello hay que tomar en cuenta que substancia, conforme a la obra de Ernesto Gutiérrez y González, es la cualidad de la cosa cuya existencia ha sido considerada por las partes como requisito del contrato. Es decir, una parte está celebrando ese contrato o ese acto jurídico atendiendo a esa cualidad específica de la cosa que es objeto del contrato. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Comprar cubiertos pensando que son de plata cuando en realidad son de alpaca, que esto es un material que asemeja a la plata, ¿no? O que se asemeja a la plata. Entonces, esa persona que compró los cubiertos lo hizo con una falsa percepción de la realidad, porque creía que los cubiertos eran de plata, cuando en realidad no era así, y por lo tanto, pues aquí nos podemos percatar cómo el comprador está incurriendo en un error de hecho relacionado con la substancia o la cualidad de ese objeto. Ahora bien, tenemos otro error de hecho que se refiere al error sobre la persona, el cual presenta dos escenarios. El primero se refiere al momento o al escenario en el que la celebración del contrato se inspira en un sentimiento o en un afecto especial hacia uno de los contratantes. Vamos a pensar en el contrato de donación y pues Raúl resulta que le tiene mucho aprecio a Beto y por lo tanto le desea donar 1,000 pesos, le quiere hacer una transferencia, pero se equivoca y digita un número distinto a aquel del cual es titular Beto, o digita una cuenta distinta de la que es titular Beto. Entonces Raúl le está dando el dinero a otra persona que tal vez no conoce y no le tiene ningún aprecio. Entonces pues obviamente no desea celebrar con esa persona ese contrato de donación. Pero tenemos otro escenario relacionado con el error sobre la persona y este atiende a las cualidades, a las aptitudes, a las capacidades de una persona. Es decir, este segundo escenario se presenta cuando la celebración del contrato atiende a las cualidades o capacidades de una persona. Por ejemplo, cuando Raúl contrata a Beto pensando que este último es médico, cuando la realidad es otra, ya que no cuenta con estudios de licenciatura. Entonces, Raúl tiene una falsa percepción de la realidad, ya que piensa que Beto es médico. Tal vez Beto se lo hizo creer, tal vez lo engañó, sí, pero hay una falsa percepción en la realidad que se le presenta a Raúl. Él cree que Beto es un especialista, es un médico capaz de atender sus padecimientos cuando la realidad es otra, ya que ni siquiera cuenta con la cédula profesional. Entonces aquí tenemos un error de hecho atendiendo a las cualidades de la persona. Y bueno, con esto cerramos el análisis del error de hecho y ahora referiremos el error de derecho, mismo que se presenta cuando una persona tiene igual una falsa creencia, pero aquí sobre la aplicación de una norma o bien sobre su interpretación. Es decir, es un error que tiene que ver con una parte técnica del derecho, cuando alguien de forma incorrecta interpreta el contenido de una norma o la manera en que se tendría que aplicar una norma jurídica. Y pues bueno, también decíamos que existe el denominado error de aritmética y es aquel que se comete en una operación aritmética y de acuerdo con la ley no afecta la vida del contrato, sino que solamente da lugar a que se lleve a cabo una rectificación. Pensemos en un ejemplo sencillo de un error de aritmética. Raúl vende un terreno de 500 metros cuadrados y él hace su oferta basada en el costo de cada metro cuadrado, es decir, cada metro cuadrado vale 1,000 pesos. Pero al momento de pactar el contrato con su comprador,
incurre en un error, Raúl, al momento de llevar a cabo la redacción de la cláusula vinculada con el precio, ya que en lugar de poner como precio el precio total de la venta, la cantidad de 500,000 pesos, únicamente puso 50,000. Hubo un error aritmético y entonces este error dará lugar a la rectificación, no necesariamente a la nulidad del contrato. Entonces, pues bueno, como ya lo hemos dicho, el error en que incurre una persona podría generar la nulidad del contrato. Entonces, tratándose del error de derecho o de hecho, tendrá lugar la invalidación del contrato cuando este error recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Por ejemplo, errores de hecho que mencionamos anteriormente, cuando alguien compra cubiertos pensando que son de plata cuando en realidad son de otro material. Entonces aquí la persona compró esos cubiertos porque creía que eran de plata, es decir, es un error en la sustancia, y si se hubiera enterado de que realmente no eran de plata esos cubiertos, probablemente no habría celebrado el contrato de compra-venta, porque ese era el motivo determinante de su voluntad, y entonces daría lugar esta circunstancia a la nulidad del contrato. O bien, por ejemplo, decíamos, una persona contrata a otra pensando que es médico y entonces celebra este contrato de prestación de servicios profesionales, pero resulta que esa persona que se ostenta como médico no cuenta con esas aptitudes o cualidades, ya que ni siquiera tiene la cédula profesional. Y entonces, como el motivo determinante del paciente era precisamente la creencia de que la otra persona era médico y que contaba con una cédula profesional, pues entonces esto podría dar lugar a la nulidad del contrato. Y también pues cabe destacar que el error de cálculo, como ya lo habíamos dicho, únicamente da lugar a la rectificación del contrato, no a su nulidad. Ahora bien, como mencionábamos al principio de este video, hay dos maneras en que se puede incurrir en el error. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera es casual, es fortuita, es decir, una persona incurre en el error sin que intervenga la voluntad de otra persona, es decir, la falsa percepción de la realidad se genera en la mente de alguien sin que otra persona influya. Y hay otra manera de incurrir en el error que tiene lugar cuando este es provocado por un sujeto, ya sea parte en la celebración del contrato o sea un tercero ajeno a ese contrato. El punto es que hay una persona que influye en otra para que esta última incurra en el error. Y por lo tanto podemos hablar de el dolo y de la mala fe, es decir, tomando en cuenta las formas en que alguien incurre en el error, entonces se verifica ya sea la mala fe o el dolo. Vamos a analizar estas dos figuras jurídicas. En principio, ¿qué es el dolo? Bueno, conforme al artículo 1815 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes. Entonces, aquí nos podemos percatar cómo alguien influye en otra persona para que incurra en el error. Aquí, pues bueno, vamos a darnos cuenta de la manera en que se puede actualizar el dolo, con este ejemplo. Pensemos en Raúl, quien es comerciante de antigüedades, vende antigüedades y pretende poner a la venta una pieza como original, cuando en realidad no lo es una copia, por así decirlo, ¿no? Y entonces decide utilizar un artificio para darle ese aire, de autenticidad, y por lo tanto le entrega a Beto, un probable comprador, un certificado de autenticidad que está fabricado por él mismo. Es decir, Raúl fabricó ese certificado de autenticidad con la intención de venderle el objeto a Beto. Entonces nos damos cuenta cómo Beto podría incurrir en el error por la conducta de Raúl, por este artificio que está llevando a cabo. Pero no solamente se queda ahí, sino que además Raúl, para convencer a Beto, expone esta pieza junto a otras antigüedades que sí son de alto valor, con la finalidad de generar la impresión en Beto de que
ese objeto se trata de un artículo muy exclusivo y valioso. Entonces, como lo decíamos, pues una manera de que alguien incurra en el error es por las conductas de otra persona, es decir, otra persona lo quiere engañar y otra persona quiere que se incurra en el error, como en este ejemplo en donde Raúl lleva a cabo estas conductas para que Beto incurra en el error y le compre esa pieza. Entonces, en este caso, Raúl no solo le miente a Beto, sino que además emplea artificios como la creación de un certificado falso y la presentación de la pieza de una forma cuidadosamente manipulada, exhibiéndolo con otras piezas valiosas para hacerle creer al comprador, es decir, a Beto, que está adquiriendo un artículo genuino y valioso. Y pues bueno, Beto, atraído por estos artificios, por estas manipulaciones, decide celebrar el contrato de compraventa y pagar una cantidad mucho mayor por la pieza, creyendo que está comprando una auténtica antigüedad. Entonces, Beto cayó en estos artificios, fue engañado por Raúl e incurrió en un error. Entonces, el comerciante utilizó maquinaciones para inducir y mantener al comprador en el error, logrando un contrato que de otra manera probablemente no habría sido firmado. Entonces, como decíamos, el dolo tiene que ver con aquellas maquinaciones, artificios para que lograr que una persona incurra en el error o mantenerlo en él. Entonces, en este caso, Raúl llevó a cabo todas estas conductas no solamente para que Beto incurriera en el error, sino también para mantenerlo en dicho error. Ahora hablemos de la mala fe. Y esta es la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Como decíamos, una manera en que alguien incurre en el error es que es de forma espontánea, de forma fortuita, ¿no? Sin que alguien intervenga. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Beto quiere vender a Raúl una motocicleta usada, pero la moto tiene una falla en el motor que puede causar que deje de funcionar en poco tiempo. El vendedor sabe de este problema, es decir, Beto sabe que la moto tiene este problema en el motor, pero decide no informárselo a su comprador de nombre Raúl. Y pues en este caso, simple y sencillamente, Beto tiene una conducta pasiva, es decir, Beto, que es el vendedor, no le informa a Raúl de esta falla, pero tampoco pues está llevando una conducta para convencerlo de otra cosa. Entonces Beto al ver la moto, el comprador al ver la moto cree que está en buenas condiciones y que es una oportunidad de compra excelente. Y entonces durante la negociación, el vendedor, al darse cuenta de que su comprador está completamente interesado y además está convencido de la calidad de la moto, elige no mencionar el defecto en el motor, aprovechando que su comprador no tiene conocimientos técnicos para detectarlo por sí mismo. Entonces aquí el comprador está incurriendo en un error porque pues a lo mejor no tiene conocimientos en mecánica automotriz o de motocicletas y entonces no se percata de que el motor tiene una falla. El comprador cayó en ese error de forma fortuita, sin que influyera la voluntad del vendedor. Entonces aquí esa conducta del vendedor de quedarse callado es mala fe, es esta omisión o esta disimulación del error una vez conocido. Es decir, el vendedor disimuló sobre la existencia de ese error a pesar de que sabe de las fallas de la moto y a pesar de darse cuenta de que el comprador no se ha dado cuenta de este error, de este vicio oculto que presenta la moto. Y bueno, con esto concluimos el análisis del error como uno de los vicios en el consentimiento y a continuación hablaremos sobre la violencia. Y resulta que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes
o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado, conforme a la regulación del artículo 1819 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Entonces, esta es la definición jurídica de la violencia, y partiendo de ella, pues podemos afirmar que para efectos del vicios del consentimiento, la violencia se divide en dos: violencia física y violencia moral. Y pues bueno, resulta que hay violencia física cuando se ejerce sobre una persona distintas acciones materiales directas de presión o coacción, como podrían ser los golpes, con la finalidad de obligarla a celebrar el acto jurídico o negocio. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere que una persona celebre un contrato de donación, es decir, tal vez Raúl quiere que Beto le done su carro, pues podría ejercer violencia física sobre el dueño del vehículo para obligarlo a que le done su carro. Entonces, esto es un vicio del consentimiento, porque probablemente en condiciones normales no se había llevado a cabo esa donación. El dueño del vehículo no habría donado el mismo. Entonces, pues bueno, este es el caso o el escenario de la violencia física. Pero también tenemos la violencia moral, la cual se configura cuando se ejerce presión o coacción sobre la persona a través de la amenaza, haciéndole sentir un temor infundado de sufrir un mal inminente y grave que importe en peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del cuarto grado. ¿Esto qué significa? Bueno, resulta que la violencia moral, como lo pueden apreciar, tiene que ver con las amenazas. Una persona amenaza a otra con la finalidad de celebrar el acto jurídico. Tal vez podríamos pensar en Raúl, quien amenaza a María para que celebren el acto jurídico del matrimonio. Entonces, como María no tiene la intención de casarse con Raúl, pues Raúl podría amenazarla en el sentido de que si no celebran el matrimonio, podría privar de la vida a sus parientes cercanos, como son sus padres o como son sus hermanos, porque en este caso la violencia moral abarca a los parientes colaterales únicamente dentro del segundo grado, es decir, los hermanos, por ejemplo. Entonces, Raúl podría amenazar a María de privar de la vida a sus hermanos o a sus padres, tal vez a sus hijos, si es que María tiene hijos, y entonces María, con motivo de estas amenazas, podría sentir miedo. Eso es lo que generaría esta violencia moral, miedo, y ese miedo en consecuencia genera una restricción a la libertad contractual, a la autonomía de la voluntad. Entonces, con motivo de ese miedo, María termina accediendo a celebrar el matrimonio con Raúl, solamente por poner un ejemplo de cómo podría configurarse esa violencia moral. Entonces, como lo hemos mencionado, la violencia representa en este caso el miedo originado por la amenaza de sufrir un daño personal, ¿no? Porque podría ser otro ejemplo, ¿no? Si no celebras el matrimonio conmigo, pues tal vez te voy a golpear, o una situación así. Otro escenario de la amenaza podría ser un daño patrimonial. Si no celebras el matrimonio conmigo, pues voy a incendiar tu casa, por ejemplo, voy a incendiar la casa de tus papás, ¿no? Podría suceder también es esa situación, o las amenazas relacionadas con privar de la vida a sus parientes. Entonces, este miedo generaría que la otra parte, en el ejemplo María, pues termine accediendo a celebrar el acto jurídico de que se trate, en el ejemplo el matrimonio. Y tenemos un vicio del consentimiento más, y se trata de la lesión. Esta se presenta cuando alguna persona, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Entonces, pues estamos hablando de condiciones muy específicas de uno de los contratantes que generan las condiciones óptimas para que otra persona se aproveche de esas circunstancias y en consecuencia logre celebrar un contrato
que beneficia excesivamente a una de las partes en comparación con lo que está ganando la otra. Por eso se habla de este lucro excesivo y evidentemente desproporcionado. Y las circunstancias pueden ser la suma ignorancia o la notoria inexperiencia, o bien la extrema miseria que esté padeciendo alguien en específico. Pero pues bueno, vamos a poner un ejemplo para poder entender cómo podría funcionar la lesión. Y resulta que Beto vive en extrema pobreza y tiene una salud muy delicada. Y por lo tanto, Beto se ve obligado a vender su única propiedad, que es un pequeño terreno que tiene en las afueras de la ciudad. Esto con la finalidad de pagar sus deudas urgentes y además afrontar los gastos médicos que se han generado con motivo de su enfermedad. Y entonces resulta que Raúl se entera de esta situación por la cual está pasando Beto, que es desesperada porque no tiene dinero y por lo tanto se aprovecha de su vulnerabilidad y le ofrece una cantidad ridículamente baja por ese terreno. Y la cantidad que es mucho menor a su valor real en el mercado. Entonces aquí pues estamos hablando de un ejemplo vinculado con la extrema pobreza de Beto. Y pues el comprador, consciente de esa extrema miseria en la que se encuentra el vendedor y de su urgencia por vender, no le da la oportunidad de buscar una oferta más justa y le dice que si no acepta ese precio, pues entonces perderá la oportunidad de vender y su situación podría empeorar. Y en consecuencia el vendedor, completamente desesperado por esa extrema miseria, por sus deudas, por sus padecimientos médicos, pues entonces con la finalidad de resolver todos sus problemas económicos y de salud, acepta el precio ofrecido, aunque sabe que está siendo perjudicado. Entonces este sería un ejemplo de cómo podría funcionar la lesión como un vicio de la voluntad, porque en este caso pues el consentimiento no se realiza de forma perfecta, ya que en este caso en otras condiciones el vendedor no habría accedido a llevar a cabo esa venta por el precio que le fue ofrecido por el comprador. Muy bien. Y pues bueno, ¿cuáles serían las características de la lesión en este ejemplo para entenderlo de mejor manera? Explotación de la vulnerabilidad, ya que el comprador se está aprovechando de la extrema miseria de su vendedor, quien está desesperado por vender a fin de resolver sus problemas económicos. Hay un lucro desproporcionado, ya que el comprador obtiene un beneficio excesivo al pagar una cantidad irrisoria por un terreno que tiene un valor mucho mayor en el mercado, y también hay una desproporción evidente, ya que valga la redundancia, es evidente la desproporción entre lo que el vendedor recibe, que es una cantidad irrisoria, y lo que el comprador obtiene, que es un terreno de gran valor. Y pues bueno, con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden ver en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo, y una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también activar la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.